Alex, bienvenido. Bienvenido a esta maratón, a esta nueva maratón. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy fenomenal. Ya veo que estáis ahí también como Dios, ¿eh? Jolines, qué bien que... A ver cuándo te vienes tú. A ver cuándo te vienes algún día por Barcelona. Es cierto, he ido Hoy ya estás muy varias cómodo. veces, tú lo sabes, y lo sabe la audiencia, pero hay muchas veces que el exceso de trabajo, etcétera, pues Es que bueno, llevas me tute también, impide ¿eh? hacer esos Llevas viajes, tute, pero pero mira, no me impide buscar un hueco como sea, mira. aunque sea Yo esto aquí lo desde voy a la decir de clínica. Alex, que yo a Alex lo admiro porque tiene tropecientos alumnos, sesiones, entrenamientos personalizados, entrenamientos grupales, talleres, formaciones, cursos. Y mira cómo está. Pues está hecho un pincel, cada día más moreno. No lo digas Cada día mucho más moreno. lo de todas las cosas que hago, que lo has dicho tan seguido que me acabo de agobiar, ¿sabes? O sea, es como que, Estás Dios, estresado. qué estrés. Hago así, hago ansiedad y me da un ataque. Alex, hoy vamos a hablar de 6 maneras de perder grasa, cuarta parte. Importantísimo, ¿para qué? Hombre, no solo para lucir pues, un cuerpo más bonito, estar más a gusto pues, con nuestra presencia física, que eso también es importante, nuestro templo sagrado, pero sobre todo para tener mejor salud, vivir más tiempo y tener mejor calidad de vida. Alex, cuando quieras. Vamos al lío. Espero y deseo que todas y todos hayáis visto las anteriores sesiones que hemos hecho. Tenemos ya 3 en las que pues, he ido desgranando un poquito las maneras secretas. A ver, lo primero que ya no son secretas porque os las he contado y no es que sean secretas porque me las he inventado yo en mi laboratorio secreto, sino porque no se cuentan. No, la gente se suele centrar en cosas sin importancia, literalmente, o en cosas que te van a aportar esto de resultados. Se centran en... ahora, por ejemplo, si hablamos en el tema de perder grasa, pues se pueden centrar en ¿qué tomo? ¿Tostadas integrales o normales? ¿Qué tomo? ¿Este agua o este? ¿Qué hago? ¿Este ejercicio de pierna o este de glúteo? Son cosas que no tienen la importancia necesaria porque te aportan tan pocos resultados que te puedes estar esforzando mucho sin conseguir apenas resultados. Hay una ley que es la ley de Pareto, que es el 80-20. Significa que el 20% de las cosas que hagas te tienen que dar el 80% de los resultados. Y el 80% de las cosas que hagas te van a dar el 20% de los resultados. Lo cual quiere decir que ¿para qué vamos a centrarnos en hacer un montón de cosas que nos dan pocos resultados cuando podemos enfocarnos en hacer unas poquitas cosas que nos van a dar muchos resultados? Y después de hacer esas poquitas cosas, pues nos podemos centrar también en añadir otras cosas de las que, bueno, dan menos resultados, pero que todo suma. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, como ya os comenté en las anteriores, os comenté el tema de los aceites vegetales refinados y os expliqué clarísimamente, detalladamente y ampliamente que los aceites vegetales como el de girasol, como el de soja, como cuando cogéis un alimento que pone grasas vegetales, 0% colesterol, 0% grasa, grasas vegetales, tenéis que salir corriendo. Porque ese aceite, por ejemplo, de girasol que compráis porque es más barato, que encima te pone aceite de girasol alto oleico, y tú te piensas que es más saludable, bueno, pues ese aceite, y escúchame lo que te digo, literalmente es aceite de motor. O sea, es el aceite que ves cuando llegas a un taller de reparaciones de coches, los charcos de aceite que hay por el suelo, eso es lo más parecido al aceite que tú te estás tomando. Evidentemente hacen unos procesos para quitarle el olor, para quitarle el sabor, para quitarle todo lo que tú rechazarías y hacerte pensar que es un buen aceite, pero nada tiene que ver con exprimir las semillas de girasol, para nada. No se extrae como el de oliva, que sí que se consigue apretujando, ¿no?, las olivas. No, en este caso no tiene nada que ver. Se consigue con solventes químicos, neurotóxicos, ácido sulfúrico, aloxano, un montón de elementos que están tipificados como tóxicos para el ser humano son los que se usan para extraer este aceite. De hecho,
hace muy poquito, hace 2 días he visto un experimento que ha hecho una persona que conozco que se dedica a hacer ese tipo de experimentos. Tiene un vídeo en YouTube donde lo pone, en el que compra 2 garrafas así de 5 litros de aceite de girasol normal y corriente, del supermercado, que además te pone aceite de girasol refinado, por si no te ha quedado claro. Pues compra esas 2 garrafas, coge su coche, lo vacía completamente de gasolina, lo deja seco, no funciona, lo intenta arrancar y lo que hace es meter las 2 garrafas de aceite de girasol en el depósito del coche. Todo sin cortes de cámara para que se vea que es verdad. Arranca y a correr con el coche. Hasta que se acabó el aceite y le duró cientos de kilómetros. Lo único que pasaba es que no podía pasar de 4.000 revoluciones. El resto, el coche funcionaba perfectamente. Pues ese aceite con el que está usando el coche de combustible es el que tú te estás bebiendo. Y eso destruye muchísimas partes de tus órganos, destruye tu cascada hormonal, desequilibra totalmente tus hormonas y te va a producir que tu metabolismo vaya mucho más lento y, por lo tanto, que acumules mucha más grasa y que te cueste muchísimo más perderla. Ese era uno de los puntos súper importantes. Tienes que sacar los aceites vegetales refinados de semillas de tu vida. Esto no incluye el aceite vegetal de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate. Eso no son aceites refinados de semillas, ¿vale? Entonces, aceites refinados de semillas y grasas vegetales fuera de tu vida. Por Dios, es uno de los elementos fundamentales. Os hablé de otros, pero ese era demasiado importante para no recordároslo. Luego también os hablé de que en el último día, el tercero, el programa de la semana pasada, os hablé sobre el tema de la tiroides y que uno de los grandísimos problemas por los que muchísimas y muchísimos de vosotros tenéis problemas de peso, tenéis problemas de... Te cuesta mucho perder peso, te falta energía, incluso la memoria ya no funciona correctamente, no puedes dormir bien, incluso tienes frío en las manos, en los pies, eso pasa mucho, os pasa mucho a vosotras, ¿verdad? Todos estos signos son señales de que tu metabolismo no funciona correctamente. Y el metabolismo, el general capitán, el capataz, el encargado del metabolismo, el encargado de darle a la palanca de la velocidad del metabolismo, es tu glándula tiroides que está aquí. Tu glándula tiroides segrega hormona tiroides. ¿Qué sucede si tu metabolismo va mal y tu glándula tiroides funciona mal? Pues que segrega mucha menos cantidad de hormona tiroides. Si tienes menos hormona tiroides, cosa que hoy en día le pasa aproximadamente al 89% de la población mundial, si te sucede eso, pasa todo lo que acabamos de hablar. Que te cuesta mucho perder grasa, que engordas enseguida, que hace años tú estabas mucho más delgado o delgada y ahora estás engordando cada vez más, porque cada vez más la glándula tiroides se va dañando. No es que como me he hecho mayor, pues ahora los años pesan. No pesan los años. Lo que pesa es que ha pasado más tiempo y cada día de tu vida estás haciendo cosas que están dañando un poquito a tu glándula tiroides. Y ese daño se va acumulando y acumulando y sumando y sumando y sumando. Por eso, cada año coges un poco más de peso, cada año se te hace más difícil perderlo, cada año tienes menos energía y tú dices, es la edad. No es la edad, es la cantidad de años que estás pasando haciendo las cosas mal. Y no es tu culpa. No te estoy echando la bronca a ti. Bueno, si te comes una tarta es tu culpa, pero en general no es tu culpa. Tú estás haciendo las cosas que te han dicho que se deben hacer, las cosas que te han dicho que están bien, pero no son las cosas que están bien. Y esto es porque detrás de esa información que te han dado o que se han preocupado en que llegue a ti, detrás de esa información hay muchos intereses de las industrias farmacéuticas, de las industrias de alimentación, de las industrias de los agroquímicos, de los pesticidas, etcétera, incluso de las industrias de los cosméticos. Bueno, todas esas industrias tienen muchos intereses en que tú no estés saludable y en que tú sigas usando sus productos. Les da igual totalmente, les da igual que tu salud vaya a peor, no les importa. Tampoco es que, en la mayoría de los casos, tampoco es que lo hagan adrede, no es que digan, vamos a dañar la salud de las personas, vamos a hacer que se hagan más gordos.
No, tampoco es el interés. Son una industria y la industria necesita ganar dinero. Y para eso lo que tienen que hacer es vender sus productos. Más, vender, 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 vender. Por lo tanto, te van a vender sus productos, sean buenos o no para ti. Eso no importa, porque una industria tiene que ganar dinero. Entonces, la única manera en la que tú puedes librarte de eso es dejar de escuchar a la industria, dejar de creer lo que las industrias te dicen. Las industrias son todo lo que escuchas en televisión, todo lo que ves en revistas, casi todo lo que ves en internet, lo que ves en las noticias. Todo eso son las industrias las que lo están poniendo ahí para que tú lo veas y tú lo compres y tú lo creas. Entonces tienes que tener información tuya, que tú la hayas buscado por tu cuenta para poder aplicarla y poder empezar a tener resultados de verdad. Porque si los resultados vinieran haciendo lo que te dicen de toda la vida que hay que hacer, entonces come muchas verduras, come muchas frutas. El pan es bueno, hay que comer. El ser humano tiene que comer de todo, la pasta, los cereales. No comas grasas, no comas huevos, que son muy peligrosos. No comas grasa animal, no comas grasa de cerdo. El azúcar es necesario para el ser humano. Bueno, todas esas cosas, que por cierto, todas las que te acabo de decir son mentira, todas esas están hechas, creadas, para que tú las consumas, creas esa información y hagas las acciones que la industria quiere que hagas para ellos ganar dinero. Entonces tienes que tener el conocimiento tú por tu cuenta. Esto es lo que os he ido enseñando en los vídeos anteriores, en las semanas anteriores, y en esta semana es muy importante porque seguimos con el tema de la glándula tiroides. Os hablé que las personas que tienen problemas con la glándula tiroides segregan menos hormona tiroides y, por lo tanto, sucede todo lo que os he comentado antes. Bien, una de las carencias que os comenté que era más importante era la carencia de yodo, la carencia de vitamina A, la carencia de selenio, la carencia de magnesio y la carencia de vitaminas del grupo B. Todas estas tienes que tenerlas para que tu cuerpo pueda segregar la forma activa de la hormona tiroides. Tú piensas que tu glándula tiroides primero necesita yodo para crear la primera parte de la hormona tiroides. Necesita yodo para crear lo que se denomina T4. La T4 es una forma de hormona tiroides, pero no es la forma activa. Es como el petróleo para un coche. El petróleo, tú no le puedes poner de momento petróleo directamente a un coche. Ese petróleo tiene que refinarse y entonces se transforma en el carburante activo, en la forma biológicamente activa de la hormona, que en vez de ser T4 es la T3. Es como pasar el petróleo a gasolina. ¿Vale? Pues tu cuerpo, tu glándula no funciona con T4, funciona con T3. Tu metabolismo funciona con hormona T3. Para convertir, primero la glándula para generar T4 necesita yodo. Cuando ya tiene T4 la tiene que transformar en T3. Para transformarla en T3 necesita las que os he dicho antes. Más yodo, vitamina A, vitaminas del grupo B, zinc y selenio. Todo eso lo necesita. ¿Sabes dónde no lo vas a encontrar? En la alimentación general de hoy, en la alimentación que te han dicho que tienes que seguir, y mucho menos lo vas a encontrar en la alimentación que te están intentando inculcar a modo de Agenda 2030, 2030. Vale, esa agenda nos dice que hay que pasar a la alimentación vegetal, vegano, 100%. Y esto te lo está diciendo alguien que ha sido más de 10 años vegetariano y vegano. 10 años. Tuve que cambiar. ¿Se puede mantener una nutrición saludable siendo vegetariano o vegano? Sí, pero tienes que hacer una cantidad de peripecias nutricionales, tener un experto que te diga cómo tienes que comer, qué tienes que combinar, etcétera. No lo vas a conseguir. No vas a conseguir un equilibrio saludable. Mírame, no lo vas a conseguir si lo haces tú solo. Es imposible. Porque vas a tener carencias sin ninguna duda. Te va a costar muchísimo, incluso con ayuda. Por eso hoy en día es un peligro la gente cuando dice, bueno, como está de moda, pues yo me voy a hacer vegano y así empiezo a coger de aquí, de allí, todo de soja, todo tal. Y tenemos un montón de problemas, como los que luego os voy a comentar para la glándula tiroides, que les sufre muchísimo a las personas conforme más cantidad de alimentos vegetales comen. ¿Por qué? Porque los alimentos vegetales nos
ofrecen muy pocas vitaminas del grupo B, muy pocas vitaminas liposolubles como la vitamina A o la vitamina E o la vitamina D, muy poco yodo, excepto las algas del mar, muy poco selenio y muy poco, nada de zinc. Entonces, el gran problema es que sin esto tu glándula tiroides cada vez es peor, tu metabolismo cada vez es peor y tú cada vez engordas más y más y más. Este problema se ve aumentado en que el consumo de vegetales en exceso tiene dos grandes problemas. Uno es un problema exógeno y otro es un problema endógeno. Endógeno significa que está dentro y exógeno que está fuera, o mejor dicho, que se genera fuera. El problema exógeno de las verduras, el problema que viene de fuera de las verduras, es que hoy en día todas las verduras están llenísimas de pesticidas, herbicidas y todo tipo de venenos, porque si no se los ponen, los animalitos, las pulgas, los piojillos de la fruta, las larvas, los gusanitos, los sapos, las culebritas, los pájaros, se los van a comer antes que tú, entonces no los van a poder vender, entonces tienen que llenarlo de ese tipo de pesticidas y de venenos para que los animalitos no se las coman. ¿Qué pasa? Que ese veneno, aparte de a los animalitos, te lo vas a comer tú. No, yo es que las lavo, no sirve. Tienes que entender que los pesticidas no se pueden eliminar de frutas y de verduras lavando. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no son hidrosolubles, esos pesticidas son liposolubles. Esto quiere decir que el ejemplo más sencillo para que lo entiendas es, si los pesticidas se eliminaran lavando, pues echarían pesticidas por encima de los campos, estas personas que van tapadas hasta arriba así y van fumigando, o las avionetas fumigan, al día siguiente llueve y se va todo el pesticida y pierden el dinero del pesticida y encima los insectos se comen las verduras. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no sucede eso? Pues eso sucede porque con el agua no se va, pero tú te piensas que lavando las verduras se va. Además, esos pesticidas entran en la tierra los absorbe y de dentro de la tierra las verduras absorben los nutrientes con sus raíces y pasan a formar parte de la fruta o de la verdura que luego tú te comes. Entonces estás tomando una gran cantidad de pesticidas. La única manera es que sean 100% ecológicos o que los cultives tú. Esa es la mejor manera. Tú puedes hacerte cargo con tu cuerpo de una pequeña cantidad de pesticidas al día, pero poca. No puedes estar tomándote 4 ensaladas todos los días porque comer verduras es lo más saludable que hay y te estás metiendo cantidades ingentes de pesticidas, que es un veneno. Tú tienes que darte cuenta que si tú te tomas un chupito de esos pesticidas que le echan, un chupito, no llegas al hospital. O sea, necesito que entiendas esto. No llegas al hospital, o sea, vas a caer fulminada en el sitio. Eso mata por contacto a todos los bichitos, a todos los insectos. Obvio que tú no eres un insecto, eres más grande. Entonces no te mata de golpe un poquito como al insecto, pero ese poquito se va acumulando en ti y se acumula y al final genera daños, entre otras cosas, el cáncer. Uno de los elementos, uno de los pesticidas que más se usa en todo el planeta es el glifosato. Y este glifosato, hay un libro de hecho que se llama Antología Toxicológica del Glifosato. Tiene más de 1000 referencias científicas del más alto nivel que demuestran, sin ningún lugar a dudas, la destructora actividad para la salud que tiene este glifosato, tanto para el ser humano como para cualquier tipo de vida animal, vegetal. Es un veneno para las aguas, es un veneno para el humano, es un veneno que mata. Y tú te lo tomas muy poquito a poco y se va acumulando. El daño que hace el glifosato no es un tema debatible, o sea, no es un tema que puedas decir, pues yo no estoy de acuerdo. No podemos no estar de acuerdo porque eso está más que demostrado, refutado y consensuado. No se puede no estar de acuerdo. Puede no gustarte, como a mí no me gusta que sea verdad, pero no puedo estar en contra. Entonces tenemos que tener claro que eso está ahí, está en esos alimentos vegetales y nos lo vamos a comer. Alimentos vegetales están en las frutas, en las verduras y, por supuesto, y en cantidades ingentes, en los cereales, que son elementos del reino vegetal.
y son elementos que tú comes mucho, ¿no? Yo no como tantos cereales. Bueno, estás comiendo pan. ¿Con qué se hace el pan? Con harina de cereal, de un cereal lleno de estos glifosatos y lleno de estos pesticidas. Estás tomando tortitas, estás tomando galletitas. Incluso, fíjate lo que te digo, cuando tú compras fiambre de pechuga de pollo, si tú miras en los ingredientes, vas a ver que más del 90% de los tipos diferentes que hay de envases tienen harina, algún tipo de harina. Tienen harina de soja, tienen harina de algún cereal, como de trigo, porque eso le da espesor, le da textura, le da... Y si miras los ingredientes de todos los alimentos que comes, vas a alucinar la cantidad de basura y la cantidad de harina y de cereales que te están metiendo. Además de meterte las grasas vegetales, o sea, te están poniendo grasas vegetales más la harina de los cereales llenos de pesticidas. Por lo tanto, imagínate, mira, aquí nos dicen que en Brasil se usa muchísimo el aceite de soja. El aceite de soja, el de oliva es muy caro, claro, el de soja es un veneno exactamente igual. Tenéis que ver el primero de los vídeos que hice hace 3 semanas de esta sección en la que digo exactamente cómo se extrae el aceite de la soja, del girasol, etcétera. O sea, literalmente es lo que os he dicho. No es un ejemplo. Es aceite de motor del coche, de los talleres donde vais a reparar los autos. O sea, es un gran peligro. Entonces, cuando estás tomando estas cantidades tan altas de estos tipos de aceites y de estas harinas, de estos cereales, se está juntando todo, pero en este caso de los vegetales, estás tomando esas cantidades altísimas de glifosato que se va acumulando. Y esa es la parte exógena, es la parte que está fuera. Pero los cereales y las verduras, pero sobre todo los cereales, tienen una parte, un veneno endógeno. Eso significa que ellos están segregando un tipo de veneno desde dentro. Y tú dirás, pero ¿por qué va a generar el trigo o la avena o una lechuga? ¿Por qué van a generar un veneno dentro? Bueno, pues eso se llaman lectinas y antinutrientes. Estos elementos son el kung fu, la defensa personal de las plantas. Es la planta que te ve y hace así. Y se pone en guardia para atacarte. ¿Por qué? Pues porque no quiere que te la comas. El jabalí, ¿cuáles son las lectinas del jabalí? ¿Cuál es su defensa personal? Pues el jabalí se va corriendo o te ataca con los colmillos. Un conejo se va corriendo o incluso si lo coges te puede morder. ¿Por qué? Porque no quiere que te lo comas, porque eres un depredador y te lo quieres comer y ellos quieren vivir. Las plantas no son tus amigas, las plantas te odian a muerte. Las plantas no quieren que te las comas, tú eres un depredador para ellas. Igual que las orugas, igual que los conejos, igual que algunos pájaros. Entonces las plantas, desde hace miles y miles de años, han generado unas estrategias de defensa personal. Ellas generan unos tóxicos dentro de ellas mismas para que cuando los animalitos, sus depredadores, se las comen, se les irrite la boca, se les irrite el estómago, se sientan mal, se sientan enfermos y el animal dice, esto no me sienta bien, no lo como más y lo deja de comer. Esos son los menos dañinos. Luego están las lectinas o los antinutrientes más dañinos, que son las plantas que lo que hacen es generar un antinutriente para que el depredador que se las come, ese depredador no pueda asimilar, aunque lo coma, no pueda asimilar algunas vitaminas o minerales necesarios para su vida. Si has visto ya algunos de mis capítulos anteriores, ya sabrás que hay nutrientes, muchos de ellos, que son esenciales para la vida. Esenciales es que sin ese nutriente te mueres. Sin vitamina C te mueres. Totalmente. Sin vitamina A te mueres. Sin vitamina B te mueres. Sin vitamina D te mueres. Hay muchas vitaminas y muchos elementos que sin ellos mueres. Hay otros elementos que sin ellos se corta tu producción de hormonas. Hay otros elementos que si no tienes de estos nutrientes te vuelves infértil totalmente. Hay otros que te producen una enfermedad cardíaca o una enfermedad cerebral. Bueno, pues en este caso las plantas generan ciertos antinutrientes para que ese depredador deje de poder asimilar los nutrientes que está comiendo en otro sitio. Entonces ese depredador va a comenzar a enfermar. Y además, uno de los elementos que les suelen
antinutrientes que suelen antinutrientear, me lo acabo de inventar, pero mola. Destruyen nutrientes como, por ejemplo, el zinc. Sin el zinc, el ser humano se vuelve infértil. El hombre ser humano se vuelve infértil sin zinc, porque la secreción de testosterona cae, que es una locura. Bien, si tú estás comiendo continuamente estas plantas están haciendo que las puedes comer de vez en cuando. Pero si tu comida es principalmente cantidades grandísimas de verduras, frutas, cereales, estás tomando muchísima cantidad y tu cuerpo puede luchar, puede mantener un equilibrio con una cantidad normal, pero no con cantidades ingentes todos los días a todas horas de verduras y de cereales. Entonces, cuando tu cuerpo tiene demasiados de esos antinutrientes, no puede absorber los nutrientes que estés consiguiendo, si los estás consiguiendo, de otra parte de tu nutrición. Entonces vas a tener unas grandes carencias. Una de las principales cosas que sucede es que tienes carencias de los nutrientes básicos que regulan tu tiroides. Entonces empiezas a ser hipotiroideo. Te lo diagnostique el médico o no, porque a lo mejor ni siquiera vas al médico. O a lo mejor vas al médico y si tienes la analítica para que te hagas una idea, por ejemplo, la T4 la tienes que tener entre 60 y 150. Si tú te haces una analítica y estás en 75, pues te dicen que estás bien, no eres hipotiroideo. Si el mínimo es 60 y el máximo es 150, si tú estás en 149, tú vas a tener una energía que te comes el mundo. Tú vas a quemar grasa como un campeón, como una campeona. Vas a tener claridad mental, mucha memoria, duermes genial. Eso sucede porque estás en el techo del límite. Si tú estás en 60 o en 61, en la analítica te van a decir, no pasa nada, tú estás dentro del rango, pero tú con 60 o 61 estás sin energía, estás hecho polvo, estás que no puedes, engordas. Y tu amigo o tu amiga que también se ha hecho la analítica y le han dicho que está dentro de rango, está estupenda, no engorda, tiene energía, está mucho más joven que tú, porque ella en vez de estar en 61, ella está en 149 y las dos estáis dentro de rango, pero ella está en un rango positivo y tú estás en lo que se denomina un hipotiroidismo subclínico, o sea, según la analítica no eres hipotiroidea, pero según todos tus síntomas sí, porque no hay ninguna diferencia en los síntomas entre tener 60, por ejemplo, de tiroides o tener 59. A nivel de síntomas no hay ninguna diferencia. Las dos personas tenéis los mismos síntomas. La diferencia está en que si tú estás en 60, te dicen que estás bien. Si estás en 59, te dicen que eres hipotiroidea. Bien, entonces ese es un problema que hay que corregir. Tenemos que intentar que nuestra glándula tiroides esté lo más arriba posible para quemar la máxima cantidad posible de grasa, tener mucha más energía y no tener los problemas que muchas personas, epidemia a nivel mundial, están sufriendo, que es esa falta de energía, esa acumulación de grasa. De hecho, nosotros tenemos muchísimas clientas, ya no te digo cientos, ya te digo miles de clientas que han mejorado muchísimo solo conseguir unos cuantos procedimientos estándar que obviamente les hemos personalizado, pero se pueden conseguir grandísimos resultados y además tanto a nivel presencial o en nuestras clínicas o a nivel online. Como poder conseguir, se puede conseguir. Lo que tienes que tener claro es cuál es el conocimiento que necesitas, que esta es el inicio de tus conocimientos, y después tienes que ponerlos en práctica, ¿sí? Luego tienes que tener en cuenta que todos estos elementos extra que estás añadiendo a tu cuerpo, en este caso, estos tóxicos que te has pasado de tomar tóxicos, porque no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Tú te has hinchado a comer verduras y vegetales porque te han dicho que son buenos y porque te han dicho que la carne es el enemigo, que tampoco lo es, pero esto ya lo expliqué en un vídeo pasado. Entonces, has estado metiendo demasiados tóxicos en tu cuerpo. Bueno, ahora tienes que dejar de meter tóxicos en el cuerpo y comenzar a darle al cuerpo todo lo que necesita. Y todo lo que necesita es comida con alta densidad nutricional. Tienes que darle al cuerpo mariscos, pescados, carnes, grasas animales. Tienes que darle órganos. No tengas miedo en comer órganos. Son súper necesarios para ti. Tienes que tomar este tipo de alimentos que te van a dar todo lo que necesitas para tener un
súper empujón y que tu cuerpo pueda empezar a recuperarse y a regenerarse del daño que le han hecho. También tienes que tener en cuenta que hay muchos más tóxicos que te están intentando meter con calzador y que tú no te estás dando cuenta de ellos. Hay muchos. Algunos de ellos son metales pesados y plásticos. Estos, sobre todo los plásticos, están sucediendo, están entrando en tu cuerpo y dirás, ¿no puede entrar en mi cuerpo un pedazo de plástico, Alex? Sí, los nanoplásticos son nanopartículas de plástico mucho más pequeñas que un poro de tu piel y pueden entrar sin problema directamente a tu torrente sanguíneo. Estos plásticos tienen lo que se llaman disruptores endocrinos y los disruptores endocrinos lo que hacen es desequilibrar tus hormonas. Te aumentan los estrógenos, disminuyen tus hormonas sexuales activas, como por ejemplo la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, que los dos necesitamos testosterona, cada uno a nuestro nivel. Y te aumentan muchísimo la cantidad de estrógenos. Cuando te aumentan, porque tienen un efecto estrogenizante. Este efecto de aumentar la cantidad de estrógenos en el cuerpo, ¿qué es lo que produce el exceso de estrógenos? Mucha más acumulación de grasa en hombres o en mujeres. En hombres también la generación de mamas, como de pecho, se llama ginecomastia. Generas mucha más grasa a nivel abdomen, a nivel pechos, a nivel brazo. Las mujeres, el hombre y la mujer acumula grasa en sitios un poquito diferentes. Pero este exceso de estrógenos provoca estas acumulaciones tan horribles, innecesarias de grasa. Te quitan cantidad de energía, o sea, vas con mucha menos energía de la que es típica en ti y lo vas notando que va sucediendo con la edad, como te decía antes, y lo achacas a la edad, pero no es la edad, es la cantidad de tiempo que estás permitiendo que estos elementos estén entrando en ti y estén dañándote. Estos estrógenos también entran en ti por la comida, entran por la bebida. No, Alex, yo tomo agua mineral. El agua mineral, las botellas de plástico, ese plástico está hecho ¿con qué? Con plástico proveniente del petróleo. Está lleno de disruptores endocrinos. Esos disruptores son los que van pasando poquito a poco al agua y es el agua la que tú te bebes y esos disruptores siguen entrando en ti. ¿Sabes por dónde entran también los disruptores? Por tu ropa. Tú sabes que tu ropa, la camiseta que llevarás puesta ahora, los pantalones, las mallas con las que haces ejercicio, incluso la ropa interior, que es de lo más peligroso, si no es de algodón 100%, si no es de lana 100% o si no es de lino 100%, significa que está hecho con botellas de Coca-Cola. Ni más ni menos. No, pero esto es tela. No es tela. Son botellas de plástico, envases de plástico de comida. Todos esos envases, esas botellas se reciclan, que no existe el reciclaje real. Se reutilizan y se transforman en una especie de polvito. Ese polvito se transforma en unos filamentos y esos filamentos son los que se usan para hacer tu ropa. No se mezcla con nada más. El poliéster, la licra, todo el elastán, todos estos tejidos provienen de plástico. Es plástico. Y ese plástico está encima de tu piel. ¿Y qué es lo que hace? Va pasando disruptores endocrinos poquito a poco a tu torrente sanguíneo. Y cuanto más calor, peor. Y si haces ejercicio, entrenas y sudas, más calor, peor aún. Por eso es tan importante que la ropa sea lo más natural posible. Y lo peor de todo es si encima estás usando, por ejemplo, braguitas, calzoncillos, ropa interior que sea de este tipo de material, porque está en contacto con zonas donde la piel es ultra fina, incluso en zonas de mucosas, y eso absorbe muchísimo más rápido. Entonces, cualquier cosa que esté tocando tus zonas íntimas no puedes permitir que sea disruptores endocrinos, que sea plástico, que sea una jodida botella de plástico o el envase de un pollo, lo que te esté tocando. ¿Entendemos? Ya no solo que dé un poco de asquito, sino que es terriblemente negativo para tu salud. Luego, por supuesto, están los pesticidas de los que ya hemos hablado, que están en los cereales, en las verduras, en las frutas, pero no solo ahí, sino si no tienes cuidado de dónde estás sacando la carne que compras, la carne con qué está alimentada, con pastos. ¿Y con qué pastos? ¿De qué están hechos esos pastos? No, perdón, esos piensos. ¿De qué están hechos los piensos? De cereales. De cereales llenos de glifosato, de cereales llenos de pesticidas. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado también con este tema.
Y por supuesto, tienes que tener mucho cuidado con la cosmética. La cosmética que te pongas, las cremas hidratantes, las cremas rejuvenecedoras, las cremas de protectoras solares, esos son venenos. El 99,9% son venenos, literalmente, que están engordándote, destrozando tus hormonas, destruyendo tu glándula tiroides y destruyendo tu cerebro y todos los procesos biológicos de regeneración que tiene tu cuerpo, los están destruyendo, porque están destruyendo tus hormonas y tú, sin hormonas, no haces nada. Si a ti te meten un chute increíble de estrógenos y de disruptores endocrinos, tu cuerpo se vuelve loco, las hormonas se vuelven locas, todo empieza a funcionar mal o muy raro y nada dentro tuyo, ninguna parte de esa cadena de montaje que es tu metabolismo, ninguna parte va a funcionar bien. No va a limpiar tus arterias, no va a limpiar los detritus, o sea, no va a limpiar los tóxicos que se van acumulando y formando incluso placas dentro de tu cerebro, no va a limpiar y a eliminar y a regenerar los procesos precancerosos que se generan todos los días en tu cuerpo. No va a hacer nada de eso porque no funciona bien, no tiene las piezas, no tiene la mano de obra, porque lo estás dañando. Entonces, todo eso va a hacer que cada vez estés más inflamado, más inflamada, con más retención, con más grasa, más enfermo, con menos energía y todo es una pelota que cada vez va a peor. Por eso necesitas ponerte manos a la obra cuanto antes. También ten en cuenta que este problema, este grave problema hormonal, es algo difícil de controlar porque necesitas... Lo primero tienes que saber que carencias nutricionales vas a tener. A día de hoy, si me estás viendo, a no ser que ya seas cliente o clienta mía o que ya estés en nuestras clínicas, estás teniendo carencias nutricionales. Porque el 99,9% de la población mundial de países desarrollados tiene carencias nutricionales. Porque os han hecho pensar que los alimentos que necesitéis comer os van a nutrir. Y no es cierto. Os llenan un poco el estómago, os llenan la cabeza por felicidad, porque está rico, está dulce, pero no te está dando los nutrientes que necesitas. Si no tienes esos nutrientes, tus hormonas no se pueden generar correctamente. Se van a generar en mucha menos cantidad y en mucha menos calidad. Eso va a hacer que todo tu cuerpo esté peor, que todo tu cerebro funcione peor, que toda tu salud esté peor y lo peor de todo es que toda tu familia va a hacer lo que tú estés haciendo y no les vas a poder ayudar porque no sabes. Vas a decirles que tienen que hacer lo mismo que tú. Entonces, no solo te dañas tú, sino también a ellos. Y para eso estoy aquí, para enseñaros. Para eso está Alex, para ayudaros, para poneros las pilas en todos los sentidos y devolver la salud a vuestro cuerpo y, por ende, también a vuestra mente. Cualquier cosa que necesitéis, podéis localizar a Alex en su web, alexjimenez.es, Alex Jimenez con G, alexjimenez.es. Y también lo podéis encontrar en Instagram por alex.reto.90.días. ¿Cuánto punto, Alex? Que pongan simplemente sobre las Alex, que pongan Alex Reto 90 días y ya les aparezco. Y ya está, y ya lo encuentran. Alex, muchas gracias como siempre. Cuídate mucho. Gracias a todos, chao.